Bueno, hermanos, un placer estar con ustedes reunidos otra vez. Como para los que no recuerden la clase anterior, se las voy a refrescar. Vimos el último pasaje de Juan 2:23, que decía que que mucha gente vio a Jesús y creyó viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Así, esa es la lección que vimos de esto. Jesús conocía a todos los hombres. Pero también vemos en esto un mensaje muy importante. Mucha gente creyó en él, vio sus milagros, estaban convencidos de que él era el maestro, alguien importante, alguien en poder. Y aún así, Jesús no se fiaba de ellos, porque él veía lo que hay en el corazón del hombre. Y esto nos deja en claro una cosa: el entender, el estar convencido, no implica salvación. ¿Por qué? Bueno, capítulo 3 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te diga, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar. Padre Celestial, te ruego que obres tú en nosotros, Señor, y que tu Santo Espíritu esté obrando en nosotros para que oigamos con oídos abiertos, Señor, con oídos espirituales, para recibir la palabra y la enseñanza que en ella está plasmada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué Jesús no se fiaba de todo lo que creían en él? Porque no habían nacido de nuevo. No basta con creer. Se puede creer y no ser salvo. Os es necesario nacer de nuevo. Aquí
Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Bueno, dos cosas nos dicen acá muy importantes sobre Nicodemo. La primera es que era un fariseo y la segunda es que era un principal entre los judíos. Solo para, entonces, primero, había un fariseo. La palabra fariseo en hebreo significa puro. Y este es el nombre de una de las sectas más importantes del judaísmo en aquellos tiempos, junto con la de los saduceos. Los fariseos, o sea, estos, podríamos pensarlo que como así hoy en día existen varias denominaciones de cristianos, también en aquel entonces existían varias denominaciones de creyentes judíos. Y los fariseos eran los puros, los puritanos, y estaban obsesionados con la pureza. ¿Qué creían los fariseos? Bueno, ¿qué predicaban? Bueno, ellos predicaban la importancia de ser y mantenerse puros, libres de pecado, sin mancha, sin contaminación. Y ponían mucho énfasis en las obras que uno tenía que hacer. Es decir, en las prácticas, en los rituales, en los sacrificios, en los diezmos, en seguir toda la ley a pies juntillas. Y por supuesto, en hacer notar a los demás que hacían cumplir la ley a pies juntillas. Pero he aquí que Jesús los critica y los criticó y los criticará varias veces durante el Evangelio, porque aunque ellos siguen las obras de Dios, ponen demasiado énfasis en esas obras y se olvidan del mensaje y la enseñanza que está detrás de esas obras. También ponen mucha importancia en la apariencia y no en lo que realmente hay en el corazón. Por último, ponen un montón de importancia en la tradición, habiendo permitido que cosas que no eran de la ley, sino que eran tradiciones de los judíos, o sea, la forma tradicional de interpretar la escritura se había vuelto la cosa más importante. ¿Por qué hacemos esta cosa? Bueno, sí, dice, porque la palabra de Dios dice esto, y así es como la hemos interpretado durante todo este tiempo. Aún si contradice los principios por los que fue dada en un principio. Por ejemplo, como obligar al pobre a diezmar y recriminarle por no diezmar, o usar el hecho de que ellos diezmaban y mucho para sentirse muy superiores a los demás, cuando la palabra de Dios en muchas ocasiones hace excepción al pobre porque no busca imponerle carga. Entonces, pero estaban tan ocupados en conseguir los actos, las obras, y usarlos como demostración de su fe y su santidad, que se perdían de ejercitar el amor al prójimo. Por eso varias veces cuando le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento más importante, él dice que no hay mandamiento más importante que amar a Dios y amar al prójimo, demostrando que ellos estaban mal. Que esto es lo que les faltaba a los fariseos. No hacían estas obras por amor a Dios, sino porque creían que esas mismas obras les comprarían la salvación. Lo otro que nos dice de Nicodemo es que era un principal entre los judíos. La palabra principal, la palabra príncipe viene de principal.
tienen el mismo significado. Es una persona muy importante, alguien que tiene tierras, cargos administrativos. O sea, Nicodemo no era Juan del pueblo, no era fulano de tal. No. Podríamos pensarlo en alguien, una persona de mucha importancia, alguien que con un cargo equiparable al de un senador o un alcalde, o no sé, pero es una persona de prestigio, alguien que probablemente si te dicen, ¿conoces a Agustín? Por la calle. Y habrá algunos que me conozcan, pero mi familia, mis amigos, pero de seguro, algunos que fueron a la escuela conmigo, pero más allá de eso, tal vez no sepan quién soy. Pero si le preguntabas a un judío en la calle, hey, ¿vos sabés quién es este tipo Nicodemo? Todo el mundo sabía quién era. Todo el mundo había al menos oído su nombre. Esta era la clase de persona que Nicodemo era. Lo tercero que nos dicen de Nicodemo es que este vino a Jesús de noche. Y acá hay algo muy importante. Vino de noche. ¿Por qué vino de noche? Porque, como uno de los fariseos estaban peleados con Jesús. En varias ocasiones la Biblia nos muestra que los fariseos rechazaban a Jesús como el Mesías y rechazaban su mensaje. Acá sin embargo dice, versículo 2 dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo, aunque era de entre los fariseos, él había visto las señales y reconocía que Jesús tenía que ser un maestro, tenía que ser alguien que venía de parte de Dios. Pero, siguiendo de los fariseos, tenía mucho miedo de ser censurado por su opinión de Jesucristo. Algo que muchos conocemos, todos hemos pasado en esa parte donde conocemos a Dios, queremos servirlo. Para cuando se nos presente la oportunidad de dar testimonio o defender las cosas, a veces, sobre todo cuando es alguien que nos cae bien y tenemos miedo de que vamos a perder su amistad por hablarle de Jesús. Bueno, eso le pasaba a Nicodemo. Él estaba muy preocupado por su opinión y su estatus entre los fariseos. Y no quería que lo vieran asociándose con Jesús. Sin embargo, no podía negar que Jesús era el maestro. Y acá tenemos lo que decía Jesús al final del capítulo anterior. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Acá tenemos un hombre que no solo había visto y oído el mensaje, sino que estaba convencido de que este hombre venía de Dios, y aún así le daba vergüenza que lo vieran asociándose con él. Bueno, Nicodemo fue discípulo de Jesús, nos dice la Biblia, pero por mucho tiempo fue discípulo de Jesús en secreto, no tomando parte de él, sino hasta la crucifixión, cuando exigió que lo enterrasen en una tumba, en un sepulcro que pertenecía a su familia. Y por esto Jesús le dice, de cierto que digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Como dije, los fariseos estaban muy convencidos de que sus obras podían salvarlo. Pero Jesús acá le está dando un mensaje a Nicodemo que también tiene mucha aplicación al día de hoy. No es la familia en que nacemos, no es la posición que ocupamos dentro de la iglesia o dentro de la sociedad.
No es que hayamos seguido las tradiciones del catolicismo, del protestantismo o de cualquier otra iglesia desde chiquitos porque nacimos adentro. No, no, no. De cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No importa dónde naciste y que estuvieras expuesto al mensaje y la palabra. Podés estar convencido que Jesús es el Señor y no ser salvo. Santiago 2:19 dice: estoy en hebreo. Santiago 2:19 nos dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen en Dios. Los demonios creen que Él es el Señor. Lo saben. No les sirve de nada. Tiemblan en la presencia de su nombre. Porque no les sirvieron. Los demonios eran ángeles y cayeron. Dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esto resulta muy confuso para nosotros. También resultó confuso para Nicodemo, que le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo era un hombre erudito, pero no entendía estos casos. Podemos asumir tal vez que esta fuera una pregunta retórica para incitar al Señor a hablar, pero lo cierto es que estaba perplejo, de todas formas, estaba perplejo por la noción de nacer de nuevo. ¿A qué se refiere el Señor? Dudo mucho que pregunte con seriedad si le está pidiendo que entre de vuelta al vientre de su madre, porque eso no es algo que entra en la cabeza de mucha gente. Sumo que la pregunta es retórica. Aunque tal vez quizá estaba esperando que Jesús hiciera algún milagro y lo hiciera nacer de nuevo. Después de todo, sabía que era un hombre de milagro. Sin embargo, Jesús le dice: de cierto que te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que es nacido de la carne, carne es. Obviamente que no vas a entrar de vuelta al vientre de tu madre. Ya naciste del vientre de tu madre. Nacer nuevamente de la misma manera solo tendría el mismo resultado, ¿no? Jesús está hablando de un nacimiento diferente, un proceso diferente. El nacimiento o renacimiento de tu espíritu. La transformación de la naturaleza humana. Una constante en las enseñanzas de la Biblia es que el pecado viene de acá. El pecado no es algo externo que nos contamina. El pecado viene de adentro y sale para afuera. Amén. Proviene de nosotros. Irónicamente también no está hablando de la carne como algo necesariamente pecaminoso, pero está contaminada. Hay que hacer una cosa que es muy importante en la filosofía, en la teología cristiana, porque hay muchas otras formas de teología en el mundo que predican que el cuerpo y el espíritu son dos cosas totalmente separadas y tenemos que optar por el uno y el otro. Estas filosofías como estas también trataron de entrar en la doctrina cristiana. Personas que decían que veían el espíritu como algo inherentemente bueno y puro y la carne como algo inherentemente contaminado y mancillado. Y creían que uno tenía que volverse puramente espíritu. Y en base a esto, y no pudiendo aceptar esto,
es que decían que Jesús rechazaban la encarnación de Jesús, diciendo que él había sido como un espíritu o un fantasma, espectro que se había parecido a la gente, pero que no tenía forma física. No podían, en su cabeza, la carne tenía que ser algo contaminado y no tenía sentido que pudiera haber pureza en la carne, pero la pureza es en la carne. El espíritu y la carne, eso es algo muy importante en la Iglesia, no son cosas separadas. La palabra para espíritu significa también viento o respiración. La respiración misma, tu propio aliento de vida. El espíritu no está separado de la carne y no se puede entender sin él. Las acciones de nuestra carne contaminan nuestro espíritu, asimismo las acciones del espíritu afectan nuestra carne. Si dejar entrar el Espíritu de Dios en nosotros puede purificarnos y purifica también nuestros cuerpos. El Apocalipsis promete un nuevo paraíso terrenal. La idea perfecta de Dios de lo que la creación debería ser no es un dominio espiritual, sino que es aquí, en esta tierra, que será destruida y rehecha de vuelta, pero sin falla, sin mancha, sin contaminación. El mundo material puede ser bueno cuando es sujeto a la voluntad de Dios. Dios creó el universo en la materia y dijo que era bueno. Amén. Y bueno en gran manera. Pero ciertamente la carne sí que permite el pecar, porque la carne está sujeta a imperfecciones, está sujeta a degradaciones. Mientras que podríamos discutir mucho sobre esto, teología, pero es teología complicada y yo quiero dar el mensaje más jugoso y que más nos sirve para nosotros. Tenemos que entender que tenemos que renovar el espíritu. En nuestro corazón hay un deseo para pecar. Adán y Eva fueron hechos perfectos delante de Dios, fueron una de las cosas que Dios hizo y dijo que era bueno, de alguna manera. Pero aún así pecaron. Sin embargo, acá tenemos a Jesús, que es Dios hecho carne, pero la carne no le hace menos. El nacimiento del Espíritu es un proceso similar a lo que el propio Jesús hizo, que es un ser nacido del Espíritu, porque Él fue gestado, que su concepción fue inmaculada y nació sin pecado, porque no acarreaba consigo, al no tener linaje con los hombres, pero no cargaba consigo el pecado original, y fue un ser puro, perfecto y sin pecado. Pero fue todo eso en la carne. Y Él nos promete que podemos hacer eso mismo. Por eso dice, hay que nacer de agua y del Espíritu. De agua. ¿Qué significa esto? Nacer del agua. Bueno, muchos lo asocian con el bautismo, aunque probablemente Jesús probablemente no se refería a eso porque el bautismo todavía no estaba instaurado. Pero sí que había bautismos a los que podía referirse, porque Juan el Bautista estaba por ahí bautizando con agua y él fue el primero que dijo, yo bautizo con agua, pero bien después de mí viene uno que bautiza con el Espíritu Santo. Y Nicodemo, que era un fariseo, conocía obviamente de Juan, porque los fariseos fueron a ver a Juan, lo vimos como vimos en el capítulo 1, cuando los fariseos enviaron a
algunos a Juan para que diera testimonio de él. Y Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Uno al que no conocéis. Y ese uno era Dios. Creo que esto tiene un doble sentido. Les estaba diciendo que no conocían a Jesús, pero también que no conocían a Dios y nunca le habían conocido. Porque recuerdan, este es antes de que yo. Nunca le habéis conocido. Hacéis todas esas cosas, hacéis todas estas obras, pero nunca conocisteis a Dios. Sin embargo, el Espíritu tiene el poder para transformar. Y le dice: no te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esto es algo que, repito, tenemos que repetir. La palabra griega para espíritu es la misma que para aliento, es también la misma que para viento, aire en movimiento. Y es una cosa curiosa que no había entendido bueno, creo que sí lo entendía, pero un dato curioso que me enteré y que elevó mi entendimiento de este pasaje a una nueva dimensión es el entendimiento que tenemos de el viento y el entendimiento que Nicodemo tenía del viento. Tenemos que pensar en qué entendió Nicodemo con este pasaje, porque a él es a quien estaba hablando Jesús. Era un dato curioso de cómo el Instituto de Meteorología del Reino Unido legalmente empleaba brujos para predecir el tiempo. ¿Saben por qué? Por un detalle curioso de su sistema legal. Verán, en el sistema legal británico venía una declaración del crimen de brujería, que consistía el crimen. Técnicamente los británicos no creían en la brujería y la ley había sido redactada para prohibir la ejecución de brujos porque los brujos no eran más que charlatanes, pero la ley estaba obligada a definir qué era brujería. Así que daba toda una explicación de qué actos que se consideran brujería, como los actos de adivinación, entre los cuales está incluido predecir el clima más allá de lo evidente. Todo el mundo sabe que si las vacas se echan o que si ves volar a los pájaros, observar los pájaros, se avecina una tormenta en unas horas. Pero la idea es que, aunque todo el mundo sabe que las nubes las trae el viento y con ellas la lluvia y luego se las lleva también, nadie sabía de dónde venía el viento ni a dónde iba. Y se creía que era totalmente imposible predecir de dónde venía el viento y a dónde iba. Entonces la idea era que solo por actos de adivinación y magia era posible predecir cómo estaría el clima mañana. Así que cuando se inventó el telégrafo y la gente empezó a comunicarse de una ciudad a otra para decir: che, viene una nube a esta velocidad, en esta dirección, y usando eso para predecir el clima, así como funcionaba la primera versión de los institutos de meteorología, usaban el telégrafo para avisarse para comentar en las nubes qué pasaba. Legalmente, que resulta que el instituto estaba lleno de brujos, porque había pasado lo que la gente pensaba que era imposible, habían predecido de forma acertada el clima de mañana.
Y esa es la mentalidad con que la gente entendía el viento. Ahora nos resulta difícil pensar en que no sabemos de dónde viene el viento, de dónde va. Porque estamos acostumbrados a tener el pronóstico del clima y mirar si va a llover mañana. Ah, sí, va a llover mañana 7 de la tarde, 33 probabilidad de que llueva. Aún así a veces le erramos, pero esa no es lo que está acostumbrado. La gente estaba acostumbrada a pensar que nunca ibas a saber lo que te depara el mañana. Y ese grado de incertidumbre es como entendían el espíritu. Lo que quiero decir es que esta frase, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas no sabes dónde viene ni va, es una frase común de aquella época que se usaba para describir algo misterioso, algo incomprensible. El espíritu es misterioso. Sin embargo, lo oyes. No entiendes lo que es, no sabes lo que es, pero sientes su presencia. Puedes sentir la obra del viento en las hojas que se mueven, en el sonido que sopla, en el viento que sientes en la cara. Puedes sentir que está ahí. Así es el espíritu. Y así es el que nace del espíritu. Podemos percibir a Dios en nuestras vidas. Podemos percibir la voluntad de Dios. Si dejamos el espíritu obre en nosotros, el Espíritu Santo de Dios, que nos limpia de todo pecado, no solo nos hace puros y santos y nos limpia del pecado, también nos capacita para entender la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es espiritual y es misteriosa, pero el Espíritu entiende el Espíritu. Sin embargo, dice, al mismo tiempo le está tratando de decir, no trates de entenderlo, no es comprensible. No te estoy hablando de cosas que tienen un sentido lógico, porque no son cosas carnales y no son asuntos materiales. Sin embargo, tiene que haber un cambio. Es necesario nacer de nuevo, es necesario que haya en ti una nueva persona que sea completamente distinta a lo de alguien. El ser de carne es comprensible. ¿Qué busca? Su sustento, su seguridad, su supervivencia, poder, prestigio. Es fácil saber lo que van a hacer los hombres. Si operan bajo los parámetros de la carne, es bastante predecible. Pero el espíritu nos lleva a hacer cosas que no tienen sentido. El espíritu es locura para los que no lo tienen. El espíritu nos lleva a pelearnos con amigos de toda la vida, a decirle a los líderes más poderosos de su tiempo, a los principales de los judíos, a más puros, que son contaminados y que van al infierno. A decirle que ser hijos de Abraham no basta para ser salvos. Porque no es de la carne nació. Eso es una locura. Pero eso no es racional, eso no es lo que el mundo haría, eso no es la carne que lleva a hacer. El espíritu te mueve a hacer cosas que no son las que la carne quiere, sino lo que Dios busca con tu vida. La carne busca su placer. La carne es propensa a contaminarse porque busca cosas básicas. Habrán visto que muchos de los pecados no son más que necesidades básicas del ser humano, pero sin mesura. La gula, todos necesitamos comer, pero la glotonería es el abuso de eso. ¿Y de dónde viene eso? ¿Por qué querrías comer tanto? Porque solo ves las cosas de la perspectiva de la carne. Si no tengo comida mañana, vamos a comer tanto como sea posible porque se siente bien. Esa es una forma animalística de pensar. Eso es lo que hacen los animales para sobrevivir. Comen y comen y comen porque no saben si van a tener comida mañana. Pero Dios no nos creó para ser animales, sino para que nos enseñoremos de los animales y estemos por encima de todas las criaturas.
Dios no hizo a los animales a su imagen y semejanza, hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y Jesús no decía que fuera malo comer, pero decía que no nos preocupemos por estas cosas porque nuestro Padre Celestial ya sabe que tenemos necesidad de ellas. Así que no preguntemos qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos, sino buscad primero el reino de Dios y su justicia. Al ver el mundo con ojos espirituales, vemos las cosas de una manera distinta y vemos el pecado como lo que es, como algo que nos aparta de Dios. Si vemos todo con los ojos de la carne, si solo vemos las cosas desde el punto de vista material, no hay bien ni mal, no hay ninguna diferencia entre comer con glotonería o ser libidinoso o ser avaricioso tiene hasta sentido. En muchos casos estás asegurando tu futuro o tu descendencia o tu salud. Pero Dios dice, no te preocupes ni te angusties por eso, no dejes que eso te convierta en una fiera, en un animal. Busca todo lo bueno, todo lo puro, todo lo santo, todo lo bello. Requiere que haya en nosotros un sentir distinto de lo que nuestros instintos, esto es nuestra carne, nos impulsa a hacer. La palabra bautismo significa inmersión, significa ser sumergido. El bautismo como en agua es un símbolo, es un lavado. El agua es para lavar, es para purificar. El bautismo con el Espíritu también. Estamos de la misma forma que el bautismo con agua nos sumerge en agua y estamos completamente saturados de ella. El bautismo del Espíritu nos sumerge en el Espíritu y estamos totalmente saturados del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y hay una transformación, hay un ser ahora que es diferente. Muchas veces la Biblia nos habla de muchos que creyeron, pero de los que son salvos vemos que de los que santos lo vemos a las claras. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor, porque hay en total 180. Gente que vivía en pecado y de pronto ya no quería pecar más, por mucho que le doliera y le costara rectificar todas esas cosas. ¿Para qué? Para ganar un reino que a los ojos de la carne no existe. Para agradar a un Dios que, si vemos todos desde un punto de vista materialístico, no existe. Si vemos las cosas Muchos dicen que en vano trabajamos y en vano nos angustiamos, porque ven todo desde el punto de la carne, pero nosotros nos angustiamos y nos esforzamos para ganar un reino imperecedero. Y si no vemos las cosas de esa manera, nunca creceremos y no daremos frutos. Y no podremos llamarnos hijos de Dios. Pero tenemos una seguridad. Porque el Señor mismo dijo: que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es porque no son las obras las que nos van a salvar, ni el lugar de nuestro nacimiento, sino la fe y el señorío del Señor en nuestras vidas. Tenemos que aceptarlo en nuestras vidas, dejarlo obrar, dejarnos transformarnos. Vamos a orar. Padre Celestial,
Te damos gracias por estos momentos de reflexión y ruego que tú estés obrando en nosotros. Porque la dicotomía, Señor, que hay entre la carne y el espíritu está siempre presente en nuestras vidas. Pero yo ruego